Buenas noches y bienvenidos una semana más a la réplica de Popular Televisión Melilla. Vamos a hablar de diversos temas durante este programa, pero sobre todo sobre cultura y festejo, aunque también un poco sobre educación y en concreto educación infantil. Para ello contamos con la titular de estas áreas, que son bastante: educación, cultura, festejos e igualdad. Así que primero damos la bienvenida a Elena Fernández Treviño. Consejera, muchas gracias por estar con nosotros en la réplica. Muchísimas gracias a vosotros como siempre, Paula. Pues vamos a empezar haciendo un balance, preguntándole qué tal, cómo ha cerrado, en su opinión, ese balcón de la Ensenada, ese ciclo de actuaciones, monólogos y actuaciones musicales con las niñas, con Estrella Morente y también con los cómicos Pepe Villuela y Edu Soto. ¿Cómo ha visto al público melillense en estas actuaciones? Bueno, pues la verdad que estamos muy satisfechos, muy contentos por el resultado final y por la acogida del público melillense, porque es verdad que los ciclos se han llenado. El de Pepe Villuela y el de las niñas tuvo un poquito menos de afluencia de público por también ser días entre semana, y ya Estrella Morente y Edu Soto llenaron absolutamente las 700 plazas de aquel balcón de la Ensenada. Un ciclo que, como sabéis, creamos en el 2020, después de la primera ola de pandemia, también un poco para rescatar con fuerza la cultura ese verano. Hicimos una programación muy amplia y nació de ahí ese ciclo del balcón de la Ensenada, que lo llamamos así. Es un verdadero balcón, no solo hacia el mar, sino también si giramos hacia la propia Melilla, ¿no? En un enclave único de nuestra ciudad patrimonial. Yo creo que poder hacer cultura en entornos como ese, a la vez que tú estás mostrando Melilla a la gente que viene de fuera y que se queda encantada con el lugar, pues a la vez estamos reivindicando ese patrimonio tan bonito que tiene nuestra ciudad y que yo creo que merece la pena enseñar. Los ciclos han estado llenos, el público melillense como siempre se entrega, porque es verdad que tiene muchísima hambre de cultura y se nota, y es verdad que después de toda esta mala época que hemos pasado, Paula, la gente tiene muchísimas ganas de seguir asistiendo. Cada cosa que hacemos se llena, tanto estos ciclos como otros musicales que hacemos al aire libre, y muy contentos, la verdad, muy satisfechos por el resultado final. Y cómo no, en materia de actuaciones tenemos que ir directamente a la feria, a las fiestas patronales, que queda menos de un mes para que comiencen. Ya se ve ese portón que ya está montado, pero todavía queda mucho: montar las casetas, montar las atracciones. Pero en materia de conciertos quería preguntarle si hay alguna novedad al respecto, porque se ha hablado de casetas, pero poco de actuaciones. No sé si hay algo que adelantar. Bueno, pues mira, justamente ayer día 8 empezaban el montaje, ¿no? Propiamente, después de haber montado la portada de la feria. Y bueno, pues aproximadamente nos han dado un periodo de 10 días para tener esas casetas terminadas. Van a montar, yo sé que con muchísimo trabajo, y bueno, este año hemos tenido, y lo comenté creo que ya, una petición altísima de casetas. Finalmente hemos hecho un mapa y sacando un poco el terreno que teníamos para dar prácticamente todas las que nos habían solicitado. Tenemos ahora mismo 25 casetas adjudicadas, también contando obviamente la Consejería de Juventud y el Mayor que montan, la caseta oficial y la caseta infantil, que también tiene sus actividades propias dirigidas a los más pequeños. La feria yo creo que se tiene que dar este año a lo grande. Llevamos 2 años de pandemia sin que la hayamos podido celebrar. La ciudadanía está esperándola con muchas ganas, nos estamos volcando en la programación y concretamente este miércoles presentamos el cartel de feria, y ya junto a ese cartel de feria podremos adelantar algo de la programación. Lo que sí te digo es que es una programación muy variada, que hemos cuidado mucho, pensando en la gente mayor, pero también en la gente joven, que muchas veces se queda dentro del panorama de programación cultural del verano, se queda un poquito más fuera de lo que es nuestra programación cultural, que va dirigida a una edad mediana edad, aunque abarca muchos géneros, ¿no? Y muchas músicas diferentes. Hemos pensado también en la gente joven y grupos locales, por supuesto, apostar por la cultura local, que es mucha y muy variada. Hay muchísimos grupos en Melilla, muchísimos grupos locales que están deseando tocar. Entonces, después de 2 años de pandemia, también le tenemos que dar plataforma a ellos. Vamos a hacer cultura local, pero también van a venir grupos de muchos tipos del panorama nacional, Paula, y tenemos, como siempre, a lo mejor un concierto estrella, el más grande, pero yo podría decir que incluso este año tenemos varios conciertos estrella que yo creo que van a gustar mucho. En muy poquito tiempo lo vamos a dar ese programa, ¿vale? Entonces ya se puede, mañana miércoles, entonces ya se podrá saber un poquito más al respecto. Lo dejamos aquí. Sí, vale, vamos estupendo. A dejarlo aquí. También decirte que hemos sacado muchos concursos. Tenemos el concurso de paella, concurso de camisetas, concurso del mejor rinconcito de feria, concurso
concurso, vamos a el mantener el de Sevillana, lo tenemos aquí, que que es le iba a un preguntar clásico bueno, pues de otras ferias, ¿no? Y es algo que está generando mucha expectación. Tenemos a mucha gente que llama y pregunta, y bueno, pues también para que la ciudadanía se anime y muestren su arte, ¿no? Yo creo que son unas fiestas muy bonitas que vamos a coger con muchísimo cariño también para hacer participar a la ciudadanía, para que se vea esa participación pública. De ahí los concursos. Vamos a mantener el día de la tapa, también el día infantil, ¿no? El día del niño y de la niña, esos días que también se respetan los ruidos, ¿no? Los ruidos que son menores para niños con diversas capacidades, es decir, una feria pensada para todo el público melillense. Y en cuanto a otra cuestión, para organizar la feria, pues preguntarle también como titular en materia de igualdad si va a haber punto violeta. Sí, va a haber punto violeta. Además, este año creo que es especialmente importante. Bueno, estáis viendo en verano lo que ha ocurrido con el tema de los pinchazos en lugares de ocio, en discotecas, a las mujeres. Luego, realmente siempre esta forma de agresión, esta forma de violencia, que son las agresiones sexuales y sobre las que estamos trabajando, se reinventa, ¿no? Es terrible que todavía, bueno, pues este patriarcado, la manera de concebir las salidas nocturnas, las fiestas que tienen todavía algunos, ¿no? Vamos a decirlo así, porque son en su mayoría, en el 100% son chicos, hombres, los que cometen este tipo de tropelías. Y tenemos que seguir insistiendo. Parece que hemos llegado a una situación de aparente igualdad de avance en derechos y libertades, de leyes. Parece que la sociedad va cambiando y de repente el patriarcado se reinventa y de repente descubre esta herramienta terriblemente delictiva y nociva para las mujeres, como es ese pinchazo que las deja en una situación de insumisión absoluta y de sumisión absoluta, y a ellos los convierte en los reyes de la manipulación y de las posibles agresiones, ¿no? Es terrible que esto esté pasando en la sociedad del siglo XXI y por tanto tenemos que estar atentos. Melilla no está exenta de que puedan ocurrir prácticas de cualquier tipo. Tenemos que vigilar. Las fiestas son lugares donde se acumula mucha gente, donde la gente pues consume alcohol, y tenemos que estar educando permanentemente, y en lugares como unas fiestas patronales donde vamos a tener una concentración de gente joven alta, hay que seguir educando y concienciando, ¿no? No es sinónimo ni mucho menos de pasárselo bien, el que todo valga, y eso lo sabemos, es algo muy obvio, pero que mucha gente todavía no tiene tan claro, Paula. Entonces tenemos que seguir educando en este sentido y lo vamos a hacer. Va a haber punto violeta, habrá una campaña también con un lema de concienciación, y seguiremos recordando, como Consejería de Igualdad que somos, que hay que seguir educando en igualdad y que estas cosas no pueden seguir pasando. En este sentido también pregunto si esa campaña, aparte de centrarse en educar para luchar contra la violencia machista, si también será pues para luchar, concienciar un poco, pues para evitar que haya, por ejemplo, agresiones homófobas o de otra índole de violencia que puedan ser discriminatorias. Por supuesto, lo vamos a hacer. El stand, el punto violeta, será para informar de muchos temas que tienen que ver con esa línea, para seguir recordando, porque esos días se mueve mucha población de Melilla a esos lugares, ¿no? Para seguir educando. Yo creo que la educación en igualdad debe ser un mensaje y un aprendizaje permanente. Tenemos que tenerlo muy claro para seguir educando siempre, como tenemos el punto violeta de forma constante en la calle O'Donnell, que sigue haciendo campaña. Este verano hemos movido la campaña de corresponsabilidad, ¿no? Son vacaciones, hay que repartir tareas y desgraciadamente todavía hay una brecha de género en el reparto de tareas. Las mujeres salimos perdiendo en el reparto de las cargas que hay en nuestra vida privada, y por tanto tenemos que seguir recordando que la corresponsabilidad es una cosa de todos y todas, y que hay que repartir esas cargas, y que el verano es una oportunidad muy bonita también para vivir ese tiempo libre y ese tiempo de trabajo con equidad, ¿no? Compensando esas tareas, ¿no? Y esta materia también un poco relacionada con educación la trataremos más adelante también por los técnicos de educación infantil, las escuelas infantiles, pero la trataremos más adelante. Vamos a continuar con feria, y es que aunque ya se mencionó que evidentemente no va a haber subvención pública para fiestas taurinas, no sé si hay alguna novedad en cuanto a esa empresa que solicitó la Plaza de Toros. No sé si fue un día o ha sido más pues para celebrar esta fiesta taurina, y si bueno pues las fechas pueden coincidir o no con otras fiestas que se harán en la Plaza de Toros, como la Misa Rociera. No, la Misa Rociera va a ser el día 4, que es al día siguiente de comenzar la feria. La feria comienza el día 3 y el día 4 está prevista que en esa Plaza de Toros tenga lugar la Misa Rociera, con una afluencia muy grande de público también, como sabes.
y creo que la petición para hacer fiestas taurinas estaba, creo que el 6 de septiembre, era un martes, era un día entre semana. Esa petición se ha hecho tanto al consejero de Medio Ambiente, que es el que se encarga del mantenimiento de la plaza, y también se ha hecho al presidente Eduardo de Castro para que de forma institucional pues pueda colaborar con la celebración de esos festejos taurinos, que yo he reiterado en diversas ocasiones que no se trata de prohibir. Nosotros no prohibimos que nadie haga uso de un espacio público, de un espacio patrimonial como es la plaza. Si un empresario de motu propio y de forma privada quiere hacerlo, la plaza no se le puede denegar, no se puede negar nadie de este gobierno a ceder el uso público, privado de un espacio público, porque no podemos hacerlo. Entonces no se trata de prohibir, no es que hayamos prohibido y no cedamos esa plaza a nadie que nos la pida. Se trata de no hacer esas fiestas taurinas con dinero público, de que Festejos no va a hacer toros por una cuestión de prioridades, sobre todo porque no, el presupuesto de la Consejería de Cultura y Festejos no es todo lo grande que nos gustaría, y a la vista está además que lo empleamos absolutamente todo, porque estamos multiplicando y trayendo muchísimos eventos culturales y de festejo a la ciudad. Colaboramos con todo aquel que nos lo pide, y realmente estamos ahí para que crezca la cultura en nuestra ciudad, para que no se desconecte de la península y para que la cultura sea una fuente de transformadora de la sociedad, que yo creo que es como tenemos que verla, no como mero ocio, sino como mucho más. Pero en los festejos hay también muchas prioridades, tenemos muchas fiestas en nuestra ciudad, colaboramos con romería, colaboramos con la logística de las misas de las distintas confesiones o las festividades más importantes de las distintas culturas de nuestra ciudad, con la Navidad. Hay muchas cosas en las que está Festejos. Sabemos y somos conscientes de que todavía los toros le gustan a un sector de la sociedad, y no se trata de cerrar los ojos a que eso sigue ocurriendo. Sabemos que es así y que hay un sector de la sociedad que no le gusta que no estemos celebrando con dinero público las fiestas taurinas. Pero la política de este gobierno va en la línea, y también la política del Partido Socialista, de la protección animal, del bienestar animal. Creo que la compañera Paqui Maeso está haciendo una labor inédita en la ciudad de protección de los animales. Muchas de las personas que estamos también en el gobierno tenemos esa conciencia de la ética animal. Creo que también en la sociedad esto está cambiando cada vez más. Encontramos a mayor población y mucha de ella gente joven que se opone a la realización de este espectáculo taurino o no lo considera como parte de la cultura, aunque es verdad que está en el acervo de nuestro país, que está dentro de las tradiciones españolas, que hay una parte de la sociedad que quiere que se sigan manteniendo, y por tanto este gobierno no se va a negar a que ningún empresario que quiera pueda hacerlo. De hecho, el presidente comentaba que él estaba dispuesto a darle una ayuda institucional desde protocolo, a echarles una mano en lo que necesitaran, hasta donde pueda llegar el presidente, pero es verdad que no se hacen toros con dinero público por una cuestión también ideológica. Yo creo que también los políticos estamos aquí para hacer ideología, que un partido no es igual que otro y que tiene una senda ideológica distinta uno a otro, ¿no? Y es verdad que aquí hay un sello ideológico claro del total del gobierno, y como te digo, dentro del Partido Socialista, aunque muchos socialistas taurinos también, quiero decir. Yo creo que es una política mucho más universal, ¿no?, en la que estamos mirando, que es la de la ética animal, la del bienestar animal, una ética ya cada vez más universalista. Podemos incluso reconocer el arte de una corrida, pero nunca lo que allí ocurre nos puede parecer lícito mientras se esté torturando a un animal, a un ser vivo, ¿no?, que sintiente, ¿no? Es, yo creo que una postura que tenemos clara y la que defendemos. Y yo sé que no le gusta a todo el mundo y es posible que no tengamos la verdad absoluta, Paula, pero es la postura del Gobierno y de la Consejería de Festejos. Terminando ya un poco con la feria, pero en cuanto a fiestas o certámenes que se vayan a hacer anteriormente, precisamente hoy el presidente de Promesa, Jesús Delgado Aboy, pues ha anunciado que por su parte van a hacer pues un evento en el que apoyan a la hostelería, a los comercios locales, sí, hacer una especie de feria outlet por la noche. Y precisamente ha comentado que desde Festejos se coincide un certamen de belleza, si no me equivoco, entonces sí, ya que está aquí en Popular Televisión Melilla, preguntarle por ese certamen que coincidirá, pero supuestamente no pisará, sino que se complementará con lo organizado por Promesa. Efectivamente, nosotros hemos recibido muchísimas peticiones de seguir todavía celebrando ese concurso de Miss y Mister Melilla, que nosotros este año lo hemos reconvertido lo hemos hecho de otra manera, lo vamos a hacer de otra manera. Hay muchísima gente que nos llama y nos dice que quiere participar.
Es verdad que desde la Consejería de Igualdad nosotros tenemos que hacerlo con una cierta ética, vamos a llamar, con un cierto cuidado, ¿no? Si me preguntan a mí, a Elena Fernández Treviño, yo no apoyo esos certámenes de belleza, no me gustan, ni es una opinión más personal que otra cosa, ¿no? Pero como consejera de Igualdad, como consejera que forma parte también de la Consejería de Festejos, nosotros hemos querido reconvertir ese certamen. Va a ser un desfile de modelos en un solo traje, en un traje blanco, largo, de noche, tanto para chicas como para chicos que participen. De ahí saldrán los representantes de Miss y Mister Melilla, que van a participar no solo en las fiestas patronales, el día que inauguremos esas fiestas patronales, sino también nos van a representar como candidatos a nivel del certamen nacional. El certamen nacional también nos llama y nos dice si vamos a presentar candidaturas. Los años anteriores, cuando ha habido pandemia, se han rescatado de los que quedaron finalistas de otros años se hizo mediante una selección por vídeos, ¿no? También de algunas candidaturas, es decir, hemos hecho otras fórmulas para no negar el derecho a participar de estos jóvenes que quieren participar en ese certamen. Como te digo, Paula, no todo es clarividente ni tan sencillo cuando uno tiene que tomar decisiones. Es cierto que pues esos certámenes de belleza tienen también muchas aristas, tienen muchos peros, muchas contradicciones, y lo vamos a hacer eso, ¿no? Reivindicando la belleza, reivindicando la elegancia, reivindicando a nuestros jóvenes melillenses que quieren participar y quieren representar a la ciudad como candidatos. Hay muchísima gente joven, bellísima en nuestra ciudad que quiere participar y vamos a darle esa oportunidad de participar ese día en ese certamen, y de ahí saldrán pues el Miss y la Mister que van a representar Melilla. Dentro de este certamen que se va a celebrar el 31 de agosto, no sé si ha sido a petición de alguna empresa o a nivel individual de varios melillenses que quieren que se tenga este certamen este año también. Han sido individuales, han llamado muchísimo a la consejería preguntando que si vamos a hacer este año Miss y Mister Melilla, que si vamos a sacar un plazo de presentación de candidaturas, que si este año lo íbamos a hacer, que por qué no, que ya estaba pasando el tiempo, también en redes sociales nos lo han pedido. Y bueno, pues finalmente se dio la oportunidad de crear este evento, que es sobre todo para dinamizar la zona centro y los comercios. Y hablando con uno de los organizadores, pues nos comentaba: Elena, ¿y qué te parece si ponemos una pasarela y hacemos este mismo evento que antes se hacía en el Auditorio Carvajal, lo trasladamos al centro de la ciudad? Y bueno, hemos querido darle una vuelta, pues eso, esa participación de la belleza de nuestra ciudad en un único traje de chicos y chicas, y allí habrá un jurado valorando y de allí saldrán los candidatos que van a representar Melilla. Vamos a dejar ya aparte pues el tema de festejos, también de feria, pero seguimos hablando de cultura, y es que precisamente en el anterior pleno pues ya se aprobó el pedir esa entrada a la red de juderías. Preguntarles si este siguiente paso que se va a dar va a ser el más complejo o no. Sí, la adhesión de toda la asamblea de la ciudad a la red de juderías, ¿no? La adhesión sin fisuras y de forma unánime a que podamos entrar en esta red tan importante para Melilla, importante desde el punto de vista patrimonial, cultural, para mostrar nuestro acervo y resaltar una de las comunidades pues, más importantes y más representativas de nuestra ciudad, como es la comunidad judía. Yo creo que es importantísimo en este punto, ahora mismo en el que estamos, esa adhesión unánime, ¿no? Y yo creo que va a ser un paso fundamental. Teníamos dos maneras de entrar, una era la vía directa y otra era mediante candidatura. Para entrar mediante candidatura nos pedían una serie de requisitos previos, uno de ellos era que se mostrara como proyecto de ciudad, que no fuera solo a petición unilateral de un partido político, de un área del gobierno, sino que fuera un proyecto de ciudad, estuviera quien estuviera. Y yo creo que esa es la apuesta, ¿no? Es una apuesta de presente y de futuro. Es una apuesta en la que ha colaborado sin duda muchísimo la comunidad judía y la asociación Mengimel con su presidente Mordejai Wanit, que yo creo que de forma constante e incansable han seguido trabajando esa reivindicación de la cultura sefardí en nuestra ciudad, y no se trata sino de mostrarla al mundo, porque Melilla es un ejemplo vivo de interculturalidad y de convivencia, y yo creo que Melilla es un ejemplo para exportar al mundo, y entrar en la red supondría esas visitas de muchos grupos de fuera que están en la red, que les interesa Melilla, y una oportunidad enorme también para cuidar ese patrimonio. Nos toca trabajar ahora nosotros, tenemos esa comunidad, tenemos las sinagogas, tenemos la cultura, la comida, la gastronomía, por supuesto, pero también pues, la forma de vida, el vestuario, todo lo que mostramos en el museo.
ahora hay que mostrarlo al mundo y por tanto nos toca trabajar en esos barrios, en esas sinagogas, en esa cultura, ¿no? Y creo que hemos dado un paso muy importante con esta adhesión, Paula, pero hay que seguir y hay que entrar, y en eso estamos. Yo creo que en cuanto se abra candidatura, Melilla va a ser una candidata firme, como así nos lo expresó la presidenta de la red, para entrar, y yo estoy convencida de que vamos a entrar. Y por el otro lado también preguntarle qué tal van las excavaciones de la iglesia de la Purísima, de esas obras. Pues mira, las excavaciones de la Purísima han sido toda una aventura maravillosa realmente, algo que como consejera de Cultura me ha encantado vivir, ¿no? En primera línea, ver cómo escarbar, no excavar, nos lleva a otras etapas de nuestra historia, de la historia de Melilla, de nuestra propia historia, cómo han aparecido los restos de las anteriores iglesias, ¿no? Pues restos de los altares anteriores, de las iglesias anteriores, restos de la iglesia de San Miguel, cómo hasta donde teníamos licitado, Paula, hemos visto un poquito más y cómo no nos podíamos parar ahí. Entonces, básicamente te cuento que hasta donde teníamos excavado, que era aproximadamente 50 centímetros, hemos empezado a ver, creo que parte del legado de lo que han sido las demás iglesias en nuestra historia, como te he dicho, y no nos podíamos quedar ahí, en ese paso, en ese punto, y por tanto hemos ampliado, y vamos a ampliar ya durante el mes de agosto, el contrato de excavación, que aproximadamente va a durar un mes más, para poder excavar más, para poder llegar un poquito más abajo, en algunos lugares incluso a 2 metros, ¿no?, de profundidad, porque las cristas que hemos visto, parte de los altares mayores, parte de la iglesia de San Miguel, no se puede quedar solo ahí, ¿no? No podemos parar en el punto que hemos parado, y tanto el Ministerio de Cultura como los arqueólogos, como las personas expertas que han estado siguiendo junto a la Consejería de Cultura esa excavación, estamos de acuerdo. Tuvimos una videoconferencia con los arqueólogos y los expertos y la Consejería con el Ministerio, dijimos lo que habíamos encontrado y que queríamos bajar un poquito más esa cota de excavación, y nos lo han permitido, y vamos a ampliar, como te digo, ese contrato de excavación durante el mes de agosto para hacer coincidir luego con la parte del Ministerio, sin que además interfiera lo que vamos a hacer nosotros con lo que luego van a hacer ellos, que como sabes luego la obra de remodelación completa es muy ambiciosa y muy bonita. Estamos muy ilusionados y queremos mostrarlo muy pronto también a prensa en cuanto se reanude el trabajo de excavación, que va a ser de aquí a muy poquito, en la mitad de agosto yo creo que podremos hablar de reanudación. Queremos mostrarlo también a la prensa y a la ciudadanía de Melilla, qué hemos encontrado y qué esperamos seguir encontrando, ¿no? Y bueno, pues eso, acompañarlo con un seguimiento fotográfico, un vídeo que hemos ido también realizando durante toda la excavación, y poder enseñarle también al Ministerio, como estamos haciendo, la joya que es la iglesia de la Purísima, y todo el trabajo conjunto, que ha sido un trabajo de sinergia y de confluencia importantísimo para poder mostrar la historia de nuestra iglesia. Pues no ahondo más en este sentido, porque si dentro de unos días pues se va a dar más información, porque tenemos muchos otros temas en los que tratar. En cuanto a memoria histórica, consejera, la retirada del monumento Héroes de España, hace un año se aprobó en comisión aproximadamente, no me acuerdo de la fecha, pero fue en verano del año pasado cuando se aprobó esa retirada, pero también se comentaba que eso tenía que pasar por pleno. ¿Cómo están siendo estas actuaciones? ¿Hay novedades? ¿Y si se retirará ese monumento antes de que finalice la legislatura? Yo creo que solamente falta el pleno, Paula. Todo está aprobado en comisión. En comisión se discutió mucho si había que reconvertir ese monumento en otra cosa. Han sido algunas de las propuestas que no habían llegado, lanzar un concurso de ideas para reconvertirlo o simplemente quitarlo del espacio público. Yo creo que el monumento es de principio a fin lo que es, y realmente la ley de memoria histórica insta a que ese monumento se retire de la vía pública. Es cierto que es un monumento que causa una polémica en la ciudad grande, como también causó la retirada de la estatua, pero es una prescripción legal, tenemos que hacerlo, y yo creo que el cumplimiento de la memoria histórica es inexcusable. Hay que hacerlo. No sé si será antes de que termine la legislatura. Yo espero que el paso que queda, el paso al pleno, esta legislatura sí se lleve a cabo, que ese paso al pleno
pues sea un paso que sea el final, al menos de una decisión, aunque no de la retirada. Esto no se puede retirar como se retiró la estatua de Franco, porque es un monumento mucho mayor, hay que hacer una contratación mayor, es algo complejo. Y es cierto que teníamos en nuestra ruta de lo que nos quedaba de legislatura proyectos de inversión o otros proyectos en los que estamos trabajando que nos parecen absolutamente de prioridad, y también es cierto que eso ha hecho que dilatemos la retirada del monumento, pero como te digo, yo creo que es una visión que tenemos todos claro, y bueno, pues el partido del que formo parte, ¿no? Tiene claro que la Ley de Memoria Histórica es una prescripción legal, ahora mismo se llama Ley de Memoria Democrática, pero es una obligación del Estado y una obligación de las ciudades dar cumplimiento. Nosotros hemos seguido retirando el callejero, hemos seguido dando paso en cuanto al escudo, a la simbología, a las calles, y nos queda este último gran paso que yo creo que se debe dar, y creo que reconvertir no es sencillo, es también una de las cosas, porque una de las cosas que hace la Consejería de Cultura es escuchar. Escuchamos mucho a la ciudadanía, y aunque a veces ciertas decisiones nos puedan colocar etiquetas de sectarismo, no lo somos para nada, no lo hemos hecho en ninguno de los ciclos que hemos hecho en la Consejería de Cultura, ni siquiera en el ciclo de anual, porque yo creo que abrimos las puertas a que se hablara libremente de ese ciclo, y escuchamos, y parte del sentir era pues es reconvertir ese monumento. Lo vemos difícil y de difícil encaje. Yo creo que lo que realmente va a dar cumplimiento a la ley es retirar la parte escultórica, que puede tener más valor artístico, conservarla, retirar la parte de piedra, no demoler, no destruir. Yo creo que hay que quitar del imaginario colectivo este vocabulario tan bélico y tan absolutamente apocalíptico, simplemente retirar lo que ya hace mucho tiempo que no está legitimado en una democracia, ¿no? Y es volver a homenajear o a recordar épocas que fueron episodios negros de la historia de nuestro país. Y precisamente, como ya que ha mencionado el tema de anual, que pues se relató la historia de esa época, no sé si con el Monumento Héroe de España, después de su retirada, si se piensa poner algo allí en memoria de lo que ocurrió y del porqué pues, de ese monumento, explicándolo a nivel histórico, que no homenajeando. Pues mira, decirte, Paula, que tenemos además un proyecto ahora mismo que se llama las Rutas de la Memoria, que ya está a punto de llevarse a cabo. Yo creo que en septiembre lo vamos a poner en marcha, y va a ser una ruta precisamente de recordar esa parte de la historia, con pequeñas señaléticas en la ciudad, ¿no? Pero significativa, donde acercando un móvil te puede contar pues cuál es la historia de lo que pasó en esos años tan trágicos, ¿no? de los primeros años de la guerra, ¿no? Civil, y lo que pasó en Melilla, ¿no? Antes que en ningún lugar de España, ¿no? Y yo creo que recordar esa parte forma parte de nuestra historia, sobre todo porque se aprende en la escuela que hay cosas que no hay que volver a vivir, ¿no? Yo creo que vivimos en una democracia que es el menos malo de los sistemas y que nos gusta a todos, que legitima que el diálogo, el consenso y la paz son las vías y las herramientas de la comunicación, y que todo lo que significa destrucción, aniquilación, asesinato, muerte, imposición, adoctrinamiento, pues no está legitimado en un Estado de Derecho. El propio Estado de Derecho expulsa lo que no es legal, y yo creo que ahora mismo recordar eso es lo que tendríamos que hacer. Tenemos esas rutas de la memoria, y dentro de la ruta de la memoria sin duda tiene que estar ahí parte de lo que fue Café La Peña y lo que pasó, ¿no? Porque yo creo que ese tipo de enseñanzas son enormemente pedagógicas, ¿no? Para no repetir esa parte de la historia de nuestro país. Además irá acompañada de una ruta, ¿vale? Esa es la parte de memoria histórica que nosotros vamos a aplicar en Melilla. No podemos rescatar fosas, puesto que ya ahora mismo es imposible, no tenemos fosas comunes que rescatar, pero sí tenemos mucho que trabajar en cuanto al callejero y en cuanto a rescatar esa historia, a la historia noble, ¿no? A contar las cosas como fueron, a que el manto del silencio no caiga sobre la historia, y donde no haya palabra haya silencio, que también el silencio es una forma de violencia. Yo creo que hay que contar las cosas, y contarlas para que sean, no desde el odio ni desde el rencor, sino para que sean un aprendizaje cara al futuro, cara al presente y cara al futuro, ¿no? Porque yo creo que todos estamos apostando por un Estado de Derecho y por un Estado democrático, y que no queremos volver a ninguna otra fórmula anterior.
Ya cambiamos completamente de tema, de área, y vamos a educación, que ya va a ser la última parte de esta entrevista. Y es que hoy se ha publicado ese convenio entre la Ciudad Autónoma y el Ministerio de Educación, pues para que haya en este próximo curso que va a venir, pues 75 técnicos superiores de educación infantil. Ya que está aquí, pues preguntarle un poco pues cómo se han dado estos trabajos y cómo va a ser ese reparto. ¿Será equitativo? ¿Son suficientes? ¿Podrían faltar un poco más? Bueno, cuando nosotros llegamos, el convenio de técnicos de infantil sostenía 65 en los colegios, en la etapa de educación infantil de 3 a 6, y nosotros lo ampliamos. Durante la pandemia llegamos hasta 120 técnicos de educación infantil, llegamos a ampliar ese número bastante y nos comprometimos a que hubiera 75, es decir, 10 más, y que además estuvieran desde el inicio de curso, que eso es algo que antes no pasaba, muchas veces llegaban bastante tarde como apoyo a los colegios. Yo creo que son un apoyo fundamental para las aulas, ¿no? Y una inversión en la educación. La Consejería de Educación ha colaborado con el Ministerio todo este tiempo en numerosos convenios y actuaciones, ¿no? Nosotros ahora mismo sostenemos esta dirección provincial junto con la Consejería el mayor número de convenios que ha habido nunca en nuestra ciudad. Muchos se han potenciado, por ejemplo, no solo el de técnicos de educación infantil, Paula, tenemos el de compensatoria, que antes se aplicaba en los últimos meses del año, y ahora hemos conseguido este año que la ejecución sea plurianual y que esa ayuda para la compensatoria sea durante todo el curso, ¿no? Que es tan necesario. También desde educación apoyamos con los técnicos de igualdad. Nosotros tenemos un equipo de agentes de igualdad que apoyan a los responsables de igualdad de los centros educativos y crean un equipo de igualdad para trabajar a la igualdad en los centros educativos. Eso lo hacemos con el Pacto de Estado en colaboración con el Ministerio. El PROA Plus, que también hace el Ministerio, esto lo hace la Dirección Provincial. Nosotros estamos sosteniendo, como te digo, una colaboración y un flujo constante de comunicación y ayuda a la Dirección Provincial en todo lo que nos requiere, porque al final tenemos la capacidad, la competencia solo de poder actuar en 0 a 3, en lo que son las escuelas infantiles, pero también la capacidad de colaborar con protocolos, convenios y demás, y lo hacemos. Ponemos a disposición del Ministerio todo ese tipo de ayuda. Yo creo que el apoyar con esos técnicos de educación infantil los colegios es fundamental, a las aulas les viene muy bien, es una etapa clave además, y bueno, pues como lo hemos hecho en pandemia, hemos apoyado con material sociosanitario, hemos seguido apoyando con todo lo que se nos ha requerido. En vías está la creación también del apoyo con ese personal, cuidadores que van a proteger y a cuidar y a estar ahí apoyando y colaborando con los colegios, especialmente con el Reina Sofía, y también con las aulas abiertas y las aulas de educación especial de los coles. Todo ese alumnado diverso, y vamos a apoyar con un convenio también que empieza ahora, también arrancará en septiembre y que contará pues con 25 cuidadores, 15 van a ir al Reina Sofía y el resto, otros 10, van a ir al resto de aulas abiertas, y además hemos pedido 10 más con el convenio de compensación educativa, que esto es una novedad. El convenio de compensación educativa apoya extraescolares, apoya al alumnado con dificultades de inserción educativa. El convenio tenía unas líneas de trabajo que vamos a seguir manteniendo, más el apoyo a la educación especial, que esto es una novedad. Este año, si todo va bien, no serán 25 sino 35 personas apoyando la educación especial, que es una asignatura pendiente en todos los lugares, y en nuestra ciudad también, lo tenemos clarísimo desde la Consejería de Educación y desde el Ministerio. La educación especial necesita un impulso enorme en nuestra ciudad, es algo en lo que nos tenemos que volcar. El Ministerio lo hizo con la mejora del transporte, que van a seguir escuchando al colectivo de familias para seguir mejorando eso, el apoyo en los coles y en las aulas diversas, porque no es incluir solo, no es la inclusión, es la pertenencia, es que la sociedad es así, es que el alumnado es diverso, es que los seres humanos lo somos. Y si queremos convertir en realidad, que no es una utopía, que los colegios tengan la presencia de realidad que tiene la sociedad, es decir, que sea una radiografía de lo que la sociedad es, tenemos que hacer que esos colegios sean lugares verdaderamente inclusivos y que recojan a toda la diversidad del alumnado. Si estamos trabajando la educación en igualdad, la educación en diversidad, tenemos que trabajar las diversas capacidades, que todo es una cosa y la misma. Al final la sociedad es diversa y es imposible que nosotros aboquemos a esas familias a que busquen colegios solo de educación especial, que no les prestemos la atención adecuada, que no les demos los recursos adecuados. Es decir, la inversión tiene que ser todavía
con mayor cuidado y sensibilidad que hacemos con el resto de sectores. Y en ello estamos, y habría que dar un vuelco enorme, y en ese camino estamos, Paula. Y en materia de educación infantil, ¿cuántos niños se habrían quedado fuera de la lista de admitidos? Y también un poco en relación a los técnicos, ya preguntarle de media, si lo conoce, ¿cuántos alumnos de educación infantil puede haber de media en cada aula? Y si eso también puede ser, o sea, no sé si será amplio, si no, y si precisamente se requieren más centros de educación infantil, que precisamente pues hay uno que está... Claro, tú te refieres a las escuelas infantiles 0 a 3, ¿no? Sí. A las que tenemos bajo nuestra tutela. Exacto. En las escuelas infantiles 0 a 3 también tenemos no solamente personal propio, sino personal de empresa que apoya cada aula. Y tenemos muchísimo personal allí contratado, muchísimos técnicos de apoyo que entran con convenios externalizados, pero también personal propio de funcionarios públicos, ¿no?, que están allí trabajando de forma permanente. Las aulas las cuidamos, las atendemos, ¿no?, es la competencia directa de la Consejería de Educación en cuanto al cuidado, al mantenimiento y en cuanto al personal. Es cierto que este año ha habido una lista de espera muy grande, ha habido muchísimas peticiones, lo cual yo creo que es bueno. Como sociedad nos estamos moviendo, pues estamos concienciándonos de que esa etapa es fundamental también para la búsqueda activa de empleo, para que no haya esa brecha de género, ¿no?, para no renunciar al empleo frente al cuidado, ¿no? Yo creo que eso también te indica que la sociedad está cambiando. Pero esto hay que atenderlo, Paula. Si queremos que eso avance, tenemos que dar respuesta a la sociedad. La Consejería se ha movido para que haya un plan de conciliación y lo hace con el plan corresponsables, además de las escuelas, ¿no?, que el otro día el Partido Popular en el Pleno concebía la conciliación como solo la creación de colegios o de escuelas. La conciliación es mucho más que la creación de una escuela infantil más. La conciliación es una política pública que tiene que ver además con las políticas sociales y con la compensación de las desigualdades. Y las políticas tienen que ser mucho más amplias, no pueden ser solo crear más plazas de escuelas infantiles, que también estamos en ello, porque estamos en vías de crear otra escuela de educación infantil. Las políticas deben ser algo mucho más amplio, deben ser una ayuda, una palanca, un complemento que la sociedad tiene que ofrecer a las familias para que puedan conciliar la vida privada y la vida laboral, y además recae mucho sobre las mujeres, la renuncia, y lo sabemos, la brecha de género se da en el sector femenino sobre todo. Hay renuncia cuando tienes que cuidar y no te dan alternativas, hay renuncia en la búsqueda activa de empleo, hay renuncia en la formación y hay renuncia en lo laboral. Y entonces la Administración se tiene que hacer cargo de eso y buscar alternativas. Creamos un plan del plan corresponsable que va a crear 3 aulas más de conciliación físicas, un apoyo a las aulas matinales de los colegios y además un servicio de cangureo. Esto con el plan corresponsables. Y el plan Concilia tiene 1 millón de euros destinados a la conciliación de la ciudad. Se va a atender a 400 niños y niñas, es decir, que eso nos va a permitir tirar de las listas de espera y que esos papás y mamás no estén tan agobiados con haberse quedado fuera de la escuela y puedan conciliar en nuestros recursos extraordinarios. Un total de 2.700.000 van a ir destinados con el plan corresponsable más el plan Concilia a la conciliación de las familias de Melilla. Estas políticas de plan corresponsable y Concilia, ¿cuándo se van a anunciar? ¿Cuándo van a estar disponibles para En septiembre, familias? Paula. En septiembre, justo cuando empiece también el curso. Efectivamente, queremos montar esos recursos, empezar ahora ya la segunda quincena de agosto a llamar ya yo creo que el funcionario que está allí ya ha llamado, se ha puesto en contacto con las familias de las listas de espera, al menos de los primeros puestos, para decirles que ya inmediatamente se les va a avisar para ponerle a disposición esos recursos. Y nos hemos puesto a trabajar precisamente viendo la necesidad tan grande que había, ¿no? Había que volcarse, y yo creo que son políticas semilla de algo mucho más grande. Yo creo que de una forma de concepción de la vida que todavía tiene que virar en nuestra cabeza, ¿no?, y que los cuidados se pongan en el centro de la vida como una prioridad. Pues aquí ya concluimos porque eran muchos temas los que abordar, así que, consejera, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en La Réplica, pues para abordar todos estos temas: cultura, festejos, igualdad y educación, todas las áreas. Muchísimas gracias, Pablo, un placer, de verdad, gracias. Y como siempre, despedirnos de los espectadores y darles las gracias, como siempre, pues por confiar en La Réplica de Popular Televisión Melilla. Esta es la única entrevista que tendremos en el programa de este martes, pero les esperamos en 2 días, el jueves. Muy buenas noches.